Buenos días, buen día, ¿cómo están? Oigan, estoy reorganizándome, sí, reorganizándome y dándole un vistazo a, a mis dineros, a cómo yo siempre, hace muchos años, cuando yo empecé a aprender sobre cómo administrar las finanzas de mi casa, de mi hogar, yo siempre he sido la proveedora, siempre he sido la encargada de los gastos, tanto de proveer de las entradas como de las salidas, vaya. Entonces, pues cuando me empecé a organizar y empecé a aprender de esto, yo tenía una fórmula que no sé de dónde la saqué, pero tenía como una tablita, una fórmula básica que después yo fui adaptando a mis necesidades y a mi contexto, pero que digamos esa fue la base para yo empezar a organizar mis ingresos y egresos. Y me ayudó bastante. Entonces, ahora que estaba así como que reorganizándome, porque necesito hacerlo, necesito replantear todos mis gastos y ver, no sé, a lo mejor algo ya cambió, a lo mejor alguna suma ya cambió. Entonces estoy revisando todo esto y me pregunté, ¿todavía estará esa tablita? ¿Será todavía o ya hay otras fórmulas más sencillas? No sé, o hay otras fórmulas como bases para empezar a organizar sus finanzas domésticas. Y me encontré una, porque ya la tablita con la que yo empecé no la encontré. Tampoco busqué mucho, pero no la encontré. Pero me encontré una que está muy bien y que pues es básicamente lo mismo, nomás que está como que dividida. La mía estaba como más desglosada y esta está, digamos que, como más sencilla. Como más sencilla, pero a final de cuentas, ya viéndola y analizándola, pues es básicamente lo mismo y sirve igual. Entonces, pues dije, mira, qué bien que está esta información disponible. Si ustedes no han o no llevan como que bien visto cuánto ganan por mes y cuánto están gastando por mes, pues los invito a que empiecen a administrar, a gestionar bien sus dineros, sus finanzas. Esto deberíamos hacerlo todos y yo hasta digo que debería de estar incluido en la educación básica, o sea, el tema de las finanzas debería de estar incluido hasta en la educación básica, pero bueno, eso es otra cosa. Pues esta tablita que encontré es una fórmula que se llama 50-30-20 y está muy interesante. Si no tienes esa habilidad de saber administrar, si no has desarrollado esa habilidad de cómo administrar tus dineros, pues te va a servir bastante. Esta fórmula 50-30-20 está diseñada para que dividas tu dinero básicamente en 3 porcentajes. Primero lo que tienes que hacer primero es saber cuánto estás ganando mensualmente. Entonces, haces la suma para que tú sepas cuánto es tu ingreso neto, ya libre de deducciones, libre de impuestos. Entonces, cuando tú tienes la cantidad mensual de tus ingresos, entonces vamos a hacer la división. Vamos a sacar la mitad, que estaría representando el 50% de tus ingresos, para cubrir esos gastos básicos, esos gastos que inevitablemente tienes que hacer, que son necesarios, gastos de los que no puedes escapar. Y este 50% o la mitad de tu salario debería ajustarse o deberías ajustarlo para cubrir todos estos gastos. ¿Qué gastos entran ahí? Bueno, así a grandes rasgos, ahí deben entrar los gastos de la vivienda, ahí deben entrar los gastos alimentarios, los gastos de transporte. Si tú necesitas transporte, digamos, para ir al trabajo, si tienes hijos que necesitan transporte para ir a la escuela, ahí deben estar incluidos. En caso
de que tú uses carro y que tú y tus hijos tengan la opción de trasladarse en carro, entonces ahí deberá de estar destinado o ahí debe de entrar el gasto de gasolina, ¿vale? Bueno, aquí también deberás incluir si tienes algún seguro, si pagas algún seguro de algún tipo, pues ahí en esa cantidad debe de entrar todos tus alimentos, toda el gasto de los pagos de servicio, todo lo que tú pagues, internet, agua, teléfono, luz, todos estos servicios deben entrar en ese porcentaje que es el 50% de tu salario o de tus entradas netas por mes. Si el gasto de la vivienda, aquí deberá entrar en el gasto de la vivienda las cuotas que tú estás dando en el caso de que tengas una hipoteca, pues aquí debe de entrar. En el caso de que tú estés pagando un alquiler, entonces aquí también, ya sea hipoteca o alquiler, pues aquí entraría. Esta tabla, como les digo, o esta fórmula, es la base nada más. Nosotros la vamos a ir puliendo, nosotros le vamos a ir dando de acuerdo a nuestro contexto, a nuestras necesidades, vamos a ir poniendo, yo te aconsejo que lo pongas en una tabla. Si puedes hacer un Excel, está perfecto, pero no necesariamente, o sea, no necesitamos un Excel en una hoja cualquiera, en un cuaderno. Yo te recomiendo que pongas tu tabla del 50%, qué gastos tuyos van a entrar ahí, pero este 50% digamos que debe de cubrir todos los gastos necesarios para la vida diaria. Ok, entonces ya le vas poniendo ahí. Por ejemplo, yo siempre he tenido mi casa, entonces yo pago renta. Por ejemplo, aquí pago renta, pago un alquiler, pero para mí es como un servicio ahora que yo no estoy en mi casa, entonces pues ahí entra eso. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba viviendo en mi casa, que yo no tenía que pagar ni alquiler ni tenía una hipoteca, entonces a mi casa la fui construyendo de poco a poco y ahí yo destinaba una cantidad igual, aunque yo no tenía que pagar renta, yo hacía de cuenta que tenía que pagar renta y esa cantidad la destinaba para mejoras de la vivienda, para ir mejorándola, ¿ok? Bueno, te digo porque como para que entendamos que todos vamos a ir como que puliendo esa tablita que ahorita pues es nada más lo que yo te estoy diciendo o lo que se expone con esta fórmula es nada más la base. Luego nosotros le vamos a ir poniendo ahí cada gasto que a lo mejor yo ahorita no me acuerdo y no lo contemplo, pero ahí lo vamos a ir poniendo cada quien de acuerdo a sus gastos, de acuerdo a sus necesidades, ¿ok? Lo que sí te digo es que es muy importante que no te salgas de ese porcentaje que estás destinando para este tipo de gastos. Bien, después tenemos la otra mitad de nuestros ingresos netos de nuestro salario. Y esta otra mitad la vamos a dividir en otros dos porcentajes que son un 30% y un 20%. El 20% yo te recomiendo que sea en automático, que lo automatices para irse directo al ahorro, porque este 20% va a ser una cantidad que se va a destinar al ahorro. ¿A qué me refiero cuando digo que lo automatices? Pues que lo pongas en automático. Hoy en día las aplicaciones, las plataformas del banco nos ayudan mucho con esto de las finanzas personales. Entonces, si hay manera de que en automático el banco, cuando cae tu nómina,
te quite ese 20% y lo direccione a un apartado, perfecto. Si no tienes esa herramienta, si en tu banco o en tu plataforma no tienes esa herramienta, entonces tú hazlo de manera manual, pero siempre es lo primero que vas a hacer. Ese 20% lo vas a mover al apartado del ahorro y eso ahí se va a quedar, ¿ok? Con el otro 30% vamos a destinarlo, esa cantidad que representa el 20% de tu salario se va a destinar a otro tipo de gastos, y entre este tipo de gastos van a ir incluidos las actividades recreativas, vacaciones, salidas al parque, salidas al cine, salidas a comer, no sé, las actividades que tú planees con tu familia o para ti solo, como aplique. Este 30% debe ser para eso, incluidas tus vacaciones. Entonces, es muy importante que nos mantengamos igual en este 30% y que nuestras actividades no salgan de ese presupuesto, ¿sale? Es decir, a lo mejor a mí me gusta vacacionar. Entonces, si a mí me gusta vacacionar, pues voy a tratar de que la mayor cantidad de ese dinero se resguarde para planear mis vacaciones por año, y a lo mejor voy a dejar una pequeña o más pequeña cantidad para entonces la salida al parque. En el caso de que tenga hijos, pues es más obligado o más comprometido, ¿no? Cuando hay niños, pues hay que sacarlos de vez en cuando, ¿ok? Bueno, es importante que el 20% que apartamos para el ahorro, ese no se toque, eso no se va a tocar. Por eso estas herramientas nos sirven mucho, porque nos mantienen dentro de un presupuesto, nos ubican y nos da visibilidad de qué sí puedo gastar, en qué sí puedo gastar y en qué no puedo gastar. Es decir, si ese 30% de mi salario yo me lo gasto cada vez que me pagan yo me lo gasto, entonces al final cuando yo quiera ir de vacaciones no voy a tener para mis vacaciones, porque yo me estoy gastando ese 30% en una salida al parque, en una salida al cine. Entonces la idea es también que empecemos a ver cuáles son mis prioridades. Si mis prioridades son vacacionar, porque a nosotros nos encanta vacacionar, porque este año yo quiero ir a la playa, yo quiero ir a cierto lugar a conocer, no sé, pues entonces vamos a tener visibilidad de qué tanto, y dentro de ese 30% de presupuesto, pues a lo mejor voy a poner el 20% para mis vacaciones y solamente el 10% voy a poder disponer para hacer esas actividades que a mí me gusta hacer o que de repente tengo ganas de hacer, como ir a comprar algún cafecito, algún helado, comprarme algo que se me antojó. Pero es bien importante que cada gasto, que cada cosa esté dentro del porcentaje que le corresponde estar. Bien, el 20% del ahorro, ese, repito, no lo toques. Yo, de manera personal, yo lo hacía así. De ese 20% del ahorro, el 10%, ese se quedaba ahí, siempre se quedaba ahí, y digamos que eso siempre yo lo tuve contemplado como para algún imprevisto realmente fuerte que yo tuviera, pues tener, digamos, una cantidad que me permitiera solventar o por lo menos amortiguar algún incidente fuerte. Y digamos que el otro 10%
de ahorro. Digamos que ese sí lo podía tocar, pero era como para, no sé, por ejemplo, digamos que mi hijo ya va a entrar a la secundaria y que ya va a requerir de una computadora, que ya va a requerir de un escritorio, de no sé, algo así. Entonces yo podía agarrar de ese 10% de ahorro, ese siempre lo iba a tener como para este tipo de gastos. El otro 10%, ese definitivamente no lo iba a tocar. Si no se me ofrecía tocarlo, pues ahí permanecía. Entonces les digo, lo importante aquí es que ustedes hagan esa tabla en una hoja. Si tienen la oportunidad de hacer un Excel y manejar desde un Excel, empezar a ordenar todos sus gastos y ver dónde encaja cada gasto, si encaja en el del 30% o en el porcentaje del 50%, lo empiezan a meter ahí. Si no tienen un Excel, no es excusa. Si no tienen una computadora, vaya, si por lo que sea ustedes no pueden crear ese Excel, no importa, no hay excusa. Háganlo en una hoja de papel blanca, en un cuaderno, en una hoja de esas, en un cuaderno de esos que sus hijos les sobran. Siempre van a tener hojas blancas ahí, hojas limpias. En una hoja no importa, no importa. Lo importante aquí es que dividas tus ingresos en esos 3 porcentajes y entonces tú vayas detectando todos tus gastos para que tú te des una idea y tú puedas visualizar qué es lo que puedes y qué es lo que no puedes gastar. Eso es muy, muy importante, porque a veces gastamos y gastamos y de verdad a veces gastamos en lo que realmente no está dentro de nuestras posibilidades. Si nosotros pudiéramos visualizar y pudiéramos tener así a la vista, bien ordenado esto, nos daríamos cuenta cuándo sí podemos gastar, cuándo no, en qué sí, en qué no. Por ejemplo, yo me di cuenta de que yo no podía gastar en cositas como todos los días comprarme algunas paquete de galletas, algún café, que esto es muy común, que bueno, ya hablaremos otro día de esto, pero ahí te vas a dar cuenta de que a lo mejor estás haciendo gastos que realmente no te puedes permitir hacer si es que quieres tener una buena salud financiera. Así que pues te invito a que la manera más fácil es que hagas la división de estos 3 porcentajes y entonces cuando ya tienes tus dineros divididos en estos 3 porcentajes, empieces a incluir con cantidades y a lo mejor te vas a dar cuenta de que estás pagando una renta que a lo mejor no está dentro de tu presupuesto, o a lo mejor estás adquiriendo cosas que no están dentro de tu presupuesto. De verdad, te invito a que lo hagas. A mí me funcionó siempre llevar un control de gastos, de ingresos y egresos, y de verdad te va a sorprender todo lo que posiblemente estás haciendo que está fuera de tu presupuesto. Entonces, pues ahí lo tienen, una fórmula simple, una base muy simple, pero de verdad muy útil para que te vayas ubicando y vayas viendo tu posición económica y vayas gestionando de manera más efectiva tus ingresos y puedas tener una salud financiera pues bien. Si bien es cierto que sabemos que trabajando nunca vamos a llegar a ser ricos, también es cierto que con cualquier dinero bien administrado te vas a sorprender de todo lo que puedes hacer. De verdad, te vas a sorprender todo lo que puedes lograr, así seas un simple asalariado. Así que bueno, les dejo esto, espero que les sirva y nos vemos en la próxima.